Riley había vivido la mayor parte de su vida en silencio en el árido límite del territorio de Rat Hollow, trabajando de sol a sol sin esperar visitas ni problemas, hasta que al caer la tarde, Mara apareció en la puerta de su rancho con polvo en la ropa y miedo en la mirada. Parecía alguien que hubiera estado huyendo durante días, pero se negó a decir de quién o de qué escapaba. Lo único que pidió, con una voz temblorosa que Raleigh nunca antes había oído de un extraño, fue que se mantuviera alejado del viejo granero al este de sus tierras. Le advirtió que no se acercara de noche, que no tocara la puerta y que no mirara dentro, sin importar el sonido que saliera de allí. Raleigh asintió con respeto, pero al verla mirar nerviosamente hacia el granero una y otra vez, sintió un peso en el pecho que le decía que su miedo ocultaba algo mucho más complejo que el peligro. Riley vio cómo el último rayo de luz se desvanecía tras la cresta mientras Mara se quedaba a pocos pasos de él, con la respiración agitada y la mirada fija en el viejo granero como si el edificio estuviera vivo y escuchara cada palabra que decía. No se acercó, ni parpadeó, ni siquiera intentó suavizar el miedo que le tensaba el rostro. Simplemente susurró que no debía acercarse a ese lugar bajo ninguna circunstancia, y cuando Raleigh le preguntó en voz baja por qué, negó con la cabeza con una brusquedad que le indicó que no se negaba por terquedad, sino por algo más profundo, algo ligado a un recuerdo que le aterraba revivir. El viento seco azotó el rancho, arrastrando polvo que danzaba alrededor de sus botas gastadas, y Raleigh notó cómo le temblaban las manos, como si el peso de sus propios secretos las hiciera demasiado pesadas para sostenerlas. Volvió a hablar, con la voz quebrada, insistiendo en que lo que fuera que estuviera dentro del granero era peligroso, no porque quisiera hacerle daño, sino porque ya la había dañado de maneras que no estaba preparada para explicar. Riley sintió un escalofrío en el pecho, no por el viento, sino al darse cuenta de que esta mujer, que apenas lo conocía, estaba lo suficientemente aterrorizada como para confiarle una advertencia, pero no la verdad que se escondía tras ella. No la presionó para que respondiera, aunque la curiosidad lo oprimía las costillas como una cuerda tensora. En cambio, observó cómo ella evitaba mirarlo por más de un segundo, como si sus ojos pudieran obligarla a revelar un pasado que había enterrado demasiado profundamente. El silencio entre ellos se hizo más denso, prolongándose hasta la noche, hasta que el cielo se tiñó de un violeta apagado y la sombra del viejo granero se alargó sobre el suelo como un oscuro recordatorio de aquello de lo que no quería hablar. Raleigh quiso asegurarle que no era descuidado, que respetaba los límites, pero la extraña tensión en el aire le hacía sentir como si el propio granero estuviera escuchando, esperando el momento en que alguien cruzara la línea que ella había trazado. Mara pareció sentirlo también, porque de repente retrocedió, apretándose el abrigo con más fuerza sobre los hombros, respirando acelerándose como si la noche misma le oprimiera los pulmones. Raleigh notó cómo miraba constantemente hacia atrás, como si esperara que alguien, o algo, apareciera en cualquier momento, y la visión le hizo apretar la mandíbula con preocupación. Tenía el aspecto de alguien que se había quedado sin escondite, y Raleigh sintió un peso en el pecho cuando finalmente susurró que no podía quedarse mucho tiempo. Intentó preguntarle a dónde pensaba ir, pero ella levantó una mano para detenerlo, con la voz apenas firme mientras decía que cuanto menos supiera, más seguro estaría. Cuando se dio la vuelta, con pasos frágiles pero decididos, Raleigh sintió el impulso de seguirla, no por sospecha, sino por una extraña protección que no podía explicar. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, se detuvo y le dio su última advertencia con un aliento tembloroso que cortó el silencio como una cuchilla. Si alguna vez oía algo desde dentro del granero, por muy humano que sonara, debía irse. Entonces desapareció en la oscuridad, dejando a Raleigh solo con el eco de su miedo y la creciente certeza de que aquello de lo que huía ya había llegado a sus tierras.
Raleigh permaneció afuera mucho tiempo después de que Mara se desvaneciera en la luz tenue, incapaz de quitarse de encima la sensación de que había dejado algo más que miedo. Había dejado una pregunta que le oprimía el pecho a cada minuto que pasaba. Cuando la oscuridad se apoderó del rancho y el frío se extendió por el campo abierto, regresó a la casa, mirando una vez hacia el viejo granero, cuya silueta se alzaba rígida y silenciosa contra el cielo sin estrellas. Intentó descansar, pero el sueño se negó a llegar, y permaneció despierto escuchando el silencio hasta que el reloj de pared dio poco después de la medianoche. Entonces, justo cuando sus ojos finalmente comenzaban a cerrarse, un leve golpe sordo resonó en el patio, deteniéndole la respiración al instante. Raleigh se incorporó, con el corazón latiendo con fuerza al oír otro suave sonido, como si algo cambiara de peso dentro del granero cerrado. Se quedó quieto, escuchando atentamente, esperando que fuera el viento empujando las tablas sueltas, pero el siguiente sonido destrozó esa esperanza. Fue un susurro, bajo y entrecortado, que se elevó lo justo para erizarle el vello de los brazos. No era una voz que reconociera, y no correspondía a ningún ser vivo que conociera. El granero permanecía cerrado, intacto desde la advertencia de Mara, pero el ruido tenía un tono inquietantemente humano. Raleigh se acercó a la ventana y contempló el patio donde se alzaba el granero bajo el pálido resplandor de la luna, con sus paredes de madera temblando ligeramente como si algo en su interior las empujara. Su preocupación por Mara aumentó al recordar su voz temblorosa y la forma en que miraba constantemente por encima del hombro, como si creyera que el peligro podía colarse por cualquier grieta. Raleigh se sentía dividido entre respetar sus palabras y proteger la tierra que había defendido durante años. Otro golpe sordo resonó, más fuerte esta vez, seguido de un sonido de arrastre que le provocó una ráfaga de frío. El susurro regresó, más suave que antes, pero más claro, casi como una súplica. Raleigh agarró su abrigo, incapaz de permanecer quieto por más tiempo, y salió, donde el aire frío lo golpeó con fuerza. Cada paso que daba hacia el granero se sentía más pesado que el anterior, como si la noche misma intentara detenerlo. Cuanto más se acercaba, más definidos se volvían los sonidos, un arrastrar de pies, una respiración, un golpe casi frágil contra la puerta. Raleigh se detuvo a pocos metros, agarrando la linterna en la mano. Su corazón latía al ritmo distante que provenía del interior. La sombra del granero se extendía por el suelo, larga y estrecha, como una advertencia que se extendía hacia él. Respiró lentamente, intentando calmarse, sabiendo que el miedo de Mara no era infundado. Sin embargo, la idea de ignorar estos extraños ruidos se sentía imposible, sobre todo cuando el último sonido le llegó con claridad, un susurro débil y tembloroso con la forma de su nombre. Raleigh se quedó paralizado, incapaz de discernir si la voz era real o imaginaria, pero su escalofriante familiaridad lo empujó un paso más hacia la puerta, dejando que la noche contuviera el aliento a su alrededor mientras la verdad presionaba silenciosamente desde el otro lado. Raleigh se quedó paralizado en el frío silencio fuera del granero, con el susurro de su nombre aún resonando débilmente en su mente mientras la noche se arrastraba hacia el amanecer, y solo cuando la primera línea de luz tocó el horizonte finalmente retrocedió, conmocionado por la idea de que algo en su interior lo conocía, lo llamaba y esperaba su respuesta. Regresó a la casa con una inquietante pesadez en el pecho, y cuando la mañana finalmente se abrió paso por el rancho, salió esperando ver a Mara cerca de la cerca o cerca del cobertizo donde había estado la noche anterior, pero el patio abierto le indicó al instante que se había ido. Ni huellas, ni bolsa, ni sonido, ni señal de dirección. Solo una ausencia que se posó sobre el rancho como una sombra que se extendía desde el granero hasta su puerta principal. Raleigh sintió un pánico creciente, más intenso que cualquier cosa que hubiera sentido en años,
porque la idea de que ella se fuera sin decir una palabra no coincidía con el miedo que había visto en sus ojos. Algo la había obligado a irse, y la idea de que se enfrentara sola al peligro lo retorcía con fuerza en su interior. Mientras el viento de la mañana azotaba la hierba, Raleigh se giró lentamente hacia el granero, sintiendo el peso de su advert. El susurro que había oído se apretó a su alrededor con más fuerza que sus palabras. Avanzó por el patio con una tranquila determinación nacida no de la curiosidad, sino de un sentido de responsabilidad que ya no podía dejar de lado. El granero parecía diferente a la luz del día, no menos amenazante, sino más claro, revelando arañazos en las tablas exteriores que no había visto antes y un sutil movimiento en la puerta, como si alguien, o algo, la hubiera presionado durante horas. Raleigh puso la mano en el picaporte, la madera fría bajo sus dedos, y por un momento dudó mientras la voz temblorosa de Mara resonaba en su mente, instándolo a mantenerse alejado. Pero su desaparición lo dejó sin opción, y el miedo a perder el control de sus propias tierras, o perderla a ella por completo, lo impulsó hacia adelante. Respiró hondo, preparándose para lo que sea que aguardara detrás de la puerta, luego la abrió con una fuerza constante que raspó ruidosamente a través de la tranquila mañana. El aire del interior salió con un frío que traía olor a polvo, óxido y algo ligeramente metálico. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra del interior, el latido de Raleigh adquirió un ritmo doloroso. En el rincón más alejado, medio oculto tras cajas rotas y cuerdas colgantes, alguien pequeño se movió ligeramente, encogiéndose como si intentara desaparecer. Riley se acercó, con cuidado en cada movimiento, y la figura apareció lentamente, una niña delgada de no más de 10 años, magullada, exhausta, observándolo con ojos no llenos de miedo, sino de miedo a lo que pudiera suceder. La visión impactó a Raleigh con tanta fuerza que por un momento olvidó respirar, porque en ese instante comprendió que el terror de Mara nunca había sido por ella misma. Había sido por la vida vulnerable que había estado tratando desesperadamente de proteger en sus tierras. Raleigh se acercó, con cuidado de no asustar al niño, pero éste seguía estremeciéndose, apretando las rodillas contra el pecho como si cada movimiento le costara las fuerzas que apenas le quedaban. A Raleigh se le encogió el corazón al verlo, pues los moretones en los brazos, la suciedad en la cara y la mirada vacía en sus ojos denotaban un miedo que lo había acosado durante mucho más de una noche. Raleigh se agachó lentamente, adoptando una postura pequeña y discreta, hablando en un tono tranquilo que buscaba calmar en lugar de asustar. Sin embargo, la mirada del niño permaneció fija en la puerta, como si esperara que alguien mucho más peligroso apareciera en cualquier momento. Riley intentó preguntarle su nombre, pero el niño solo susurró una palabra entrecortada, Mara, y ese sonido agudizó la presión en el pecho de Raleigh hasta que sintió que la verdad se asentaba en pedazos que ya no podía ignorar. Mara no había estado vigilando el granero para protegerse. Había estado protegiendo a este frágil niño de una amenaza invisible que ya lo había herido profundamente. Riley extendió la mano con suavidad, ofreciéndole agua del frasco que llevaba en el cinturón, y tras unos segundos de vacilación, el niño la aceptó con manos temblorosas, bebiendo como si no hubiera probado nada seguro en días. Mientras bebía, Raleigh examinó las sombras del granero, notando señales que antes no había visto, una manta escondida tras el heno, pequeñas huellas en la tierra y un rincón improvisado donde el niño claramente se había escondido mucho antes de que Raleigh lo descubriera. La comprensión de que Mara lo había estado cuidando en secreto lo golpeó con fuerza, sobre todo cuando el niño finalmente susurró que ella había prometido volver por él, pero se fue antes del amanecer, instándolo a permanecer oculto sin importar el ruido que oyera afuera. Raleigh sintió una oleada de emociones, una mezcla de ira hacia quienquiera que hubiera lastimado a este niño y frustración porque Mara se hubiera enfrentado a algo tan pesado sola. Le preguntó a quién temía,
pero el niño negó con la cabeza rápidamente, con los ojos llenos de pánico, como si pronunciar su nombre en voz alta invocara el mismo peligro del que Mara intentaba escapar. Riley reconoció el terror al instante, el tipo que nace de ser perseguido, y supo que este niño no se estaba escondiendo de un accidente o un malentendido. Se estaba escondiendo de alguien lo suficientemente cruel como Noche sin piedad. Cuando el niño finalmente susurró que el hombre que los perseguía había encontrado su campamento 2 noches antes, Riley sintió que el suelo se movía bajo sus pies, porque significaba que el peligro no estaba lejos. Estaba cerca, demasiado cerca, tal vez ya camino del rancho. Riley se quedó de pie, observando el patio abierto a través de las pequeñas grietas en las paredes del granero, sintiendo una urgencia protectora crecer en su interior más fuerte que cualquier otra que hubiera sentido en años. La advertencia de Mara no era por curiosidad ni superstición. Era un intento desesperado por mantener a esta niña con vida hasta que pudiera regresar. Y ahora, sin ella y con el niño temblando a sus pies, Riley comprendió una cosa con absoluta claridad: lo que sea que los perseguía era real, y se acercaba, y él era ahora la única barrera entre esta niña y la oscuridad de la que Mara había estado huyendo. Riley apenas había recuperado el aliento cuando el sonido de pasos apresurados se extendió por la tierra detrás del granero, y cuando se giró, vio al niño salir a trompicones de las sombras con miedo escrito en su rostro mientras agarraba una pequeña bolsa de lona que había mantenido oculta desde el momento en que Riley lo encontró vagando cerca de los límites de la propiedad. Antes de que Riley pudiera preguntar algo, el extraño apareció cerca del borde de la cerca, sus botas raspando contra el suelo seco mientras se acercaba con una lenta confianza que hizo que el aire a su alrededor se sintiera más denso. Y el niño instintivamente se movió detrás de Riley como si finalmente hubiera encontrado a alguien en quien pudiera confiar después de correr tanto tiempo, obligando a Riley a enfrentar el creciente peligro que había tratado de ignorar desde el momento en que el niño apareció herido y aterrorizado la noche anterior, porque ahora podía ver la verdad en la fría mirada del extraño, una mirada que lo medía todo. Desde el niño tembloroso hasta el hombre que ahora se interponía en su camino, y Riley sintió que algo pesado se asentaba en su interior al darse cuenta de que el niño no se había estado escondiendo de problemas aleatorios, sino de un perseguidor que quería algo lo suficientemente valioso como para cruzar kilómetros de tierra abierta y pisar el rancho de otro hombre sin dudarlo. Y aunque la vida de Riley siempre había sido tranquila, moldeada por largas jornadas de trabajo, rutinas simples y un silencio que mantenía enterrados los viejos recuerdos, sintió que todo estaba cambiando mientras el extraño hablaba con una calma que no coincidía con la amenaza en su voz, diciéndole al niño que entregar lo que no le pertenecía, pero el niño sacudió la cabeza con una terquedad nacida de la desesperación. Y Riley notó los moretones en los brazos del niño, recientes y oscuros, del tipo que ningún accidente podría explicar, provocando un instinto protector en el que hizo a un lado su precaución habitual. Y mientras el viento se movía a través de la hierba quebradiza y el ganado se movía nervioso en la distancia, Riley le preguntó al extraño qué quería, aunque la respuesta estaba clara en cada movimiento tenso que hacía el hombre. Y cuando el extraño dio un paso adelante como si Riley ya no importara, algo en Riley se endureció porque había visto a hombres así antes, hombres que creían que el miedo funcionaba con todos. Pero la respiración temblorosa del chico detrás de él lo aterró de una manera que no esperaba, obligándolo a tomar una posición firme entre ellos mientras el extraño entrecerraba los ojos con irritación, sintiendo una resistencia con la que no había contado. Y Riley podía sentir su corazón acelerado incluso mientras mantenía la voz firme, diciéndole al hombre que nadie tocaría al niño hasta que supiera exactamente por qué lo estaban persiguiendo, pero el extraño solo sonrió de una manera que sugería que los problemas estaban a punto de empeorar mucho más de lo que cualquiera de ellos imaginaba.
Y el chico tiró suavemente de la parte posterior de la chaqueta de Raleigh como si le rogara en silencio que no se moviera porque conocía el peligro mejor que nadie. Y en ese momento Raleigh se dio cuenta de que ya estaba involucrado, ya demasiado involucrado para alejarse, porque lo que sea que el chico llevara dentro de esa desgastada mochila había traído la violencia directamente al rancho, y ahora la única opción que quedaba era si protegería. El miedo dictaba sus acciones, aunque cada instinto dentro de él le susurraba que dar un paso adelante podría costarle mucho más de lo que estaba dispuesto a perder. Raleigh no se movió cuando el extraño se acercó, sus botas aplastando la grava con el peso de un hombre que creía que nadie tenía derecho a interponerse en su camino, pero Raleigh se plantó firmemente entre el niño y aquel intruso de mirada fría como si el polvo bajo sus pies hubiera echado raíces alrededor de sus botas, obligándolo a tomar una decisión de la que ya no podía arrepentirse. La mirada del extraño se agudizó al darse cuenta de que Raleigh no se movía ni un centímetro, y un silencio tenso se extendió por el patio, tan tenso que parecía que el aire mismo iba a romperse. La voz del hombre se convirtió en una dura advertencia, una que claramente esperaba que quebrara la determinación de Raleigh, pero Raleigh se mantuvo firme con una calma que lo sorprendió incluso a él, porque todo su instinto lo impulsaba a proteger al niño tembloroso que tenía detrás en lugar de entregarlo a alguien capaz de causar tanto miedo. El extraño dio otro paso lento hacia adelante, con la ira creciendo en las líneas de su mandíbula mientras insistía en que el niño le pertenecía, pero Raleigh presentía la verdad en la respiración temblorosa del niño y en el terror de Mara. Nada en este hombre parecía un guardián, solo un cazador que se sentía con derecho a lo que perseguía. Raleigh levantó la mano levemente, no en señal de amenaza, sino de rechazo, diciéndole con voz firme que el chico no iría a ninguna parte hasta saber exactamente quién era el extraño y por qué Mara había huido de él. La mirada que cruzó el rostro del hombre dejó claro que no estaba acostumbrado a la rebeldía. El silencio se hizo más denso, engrosado por la tensión de dos hombres encerrados en una quietud que zumbaba con advertencia, y Raleigh sintió que su corazón latía con más firmeza que con rapidez, como si un coraje enterrado por fin hubiera atravesado la vida tranquila y solitaria que había vivido durante años. El chico que estaba detrás de él tiró débilmente de la espalda de la camisa de Raleigh, una silenciosa súplica de seguridad que le dio a Raleigh toda la fuerza que necesitaba para quedarse donde estaba. Los ojos del desconocido se oscurecieron al acercarse aún más, acortando la distancia entre ellos hasta que Raleigh pudo sentir su aliento en el frío aire matutino, pero Raleigh no se inmutó, no se echó hacia atrás, no dio la menor señal de miedo. En cambio, levantó ligeramente la barbilla, encontrando la mirada del hombre con una llama serena que dejaba claro que estaba dispuesto a luchar por un niño al que conocía desde hacía menos de una hora, porque a veces hacer lo correcto importaba más que el tiempo o la sangre. El desconocido comprendió entonces que Raleigh no fanfarroneaba. El tranquilo ranchero que rara vez alzaba la voz ahora se erguía como un muro inquebrantable. Por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó la expresión del hombre, y Raleigh lo vio, lo retuvo y lo utilizó, avanzando lo justo para que su mensaje fuera inconfundible. Si el hombre quería al niño, tendría que atravesarlo, y Raleigh se aseguraba de que cada respiración llevara esa promesa con una fuerza que ni siquiera él sabía que poseía hasta ese momento. Raleigh se mantuvo firme que incluso el polvo alrededor de sus botas parecía congelado, pero antes de que el extraño pudiera dar otro paso amenazador, el sonido de pasos rápidos rompió la tensión, y ambos hombres se giraron mientras Mara entraba a trompicones en el patio, sin aliento, conmocionada y con una desesperación que atravesaba el frío aire de la mañana. En el momento en que sus ojos se posaron en Raleigh, de pie como un escudo frente al chico, algo en su interior se quebró de golpe, porque había corrido toda la noche creyendo que estaba sola en su lucha, creyendo que nadie en este mundo se arriesgaría jamás por un secreto que había cargado sobre sus hombros durante años.
El extraño maldijo en voz baja al verla, la furia acentuando cada línea de su rostro, pero Mara no lo miró primero. Fue directa hacia el chico, dejándose caer de rodillas en el suelo, atrayéndolo a sus brazos con el alivio tembloroso que solo alguien que ha temido lo peor puede sentir.